Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un examen de admisión San Marcos. Pregunta número 22 que viene un examen de admisión San Marcos. Sergio y Jesús parten simultáneamente de un puerto en dos botes con velocidades constantes para realizar pesca deportiva. Sergio parte de la dirección sur-oeste 60 grados y Jesús en la dirección norte-oeste. Transcurridas 5 horas, tenemos el tiempo que 5 horas, Jesús se encuentra exactamente al norte de Sergio a una distancia de 70 por 1 más raíz de 3 kilómetros. Calcula la velocidad de bote de Sergio. Bien, la vamos a plantear ahora de la siguiente manera. Capítulo curso de razonamiento matemático, tema recorridos y trayectos. Colocamos la dirección, ¿sí? Eje de coordenadas. Acá sería norte, este. Por aquí vamos a poner sur. En la parte de acá vamos a poner oeste. Por condición de problema, tenemos que aquí vamos a poner a Sergio. Sergio está a 60 grados sur-oeste. Como estos 60 grados, por diferencia, el ángulo que formaría entre oeste y su línea de referencia sería pues 30 grados. En el otro extremo se encuentra Jesús. Como es norte-oeste, se sobreentiende que aquí el ángulo es de 45 grados. Listo, ya está. Ahora, por aquí vamos a formar triángulos rectángulos conocidos. La distancia entre Jesús y Sergio, porque es entre norte, ¿sí? Es de, bueno, para poder ir a esta distancia vamos a utilizar la idea de los triángulos notables. Hemos formado aquí dos triángulos notables que comparten un mismo cateto. Sabemos nosotros que el triángulo notable tiene 60 grados, acá sería 2K, K, y acá sería K raíz de 3. Como es notable, si aquí es K raíz de 3, aquí también sería K raíz de 3. Y acá sería K raíz de 3 por raíz de 2, que sería K raíz de 6, ya que el triángulo pues de por sí ya es notable. 2K, K, debido a que aquí es K raíz de 3, aquí también sería K raíz de 3, y acá sería K raíz de 3 por raíz de 2, que sería K raíz de 6. Bien, ahora, por condición del problema, la distancia entre Jesús y Sergio es de K raíz de 3 más K. Entonces, el dato tenemos lo siguiente. K más K raíz de 3 va a ser igual a 70 por 1 más raíz de 3. Vamos a poner esto por acá. Y luego notamos que podemos simplificar 1 más raíz de 3. Y aquí K nos sale 70. Listo. Como acá K nos sale 70, la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí por ejemplo, podemos notar que para el caso de Sergio, la distancia sería 2K, 2 por 70, que vendría a ser igual a la velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad en la cual se está moviendo pues Sergio. Multiplicado eso por el tiempo. Entonces, eso quiere decir que vamos a aplicar la parte del MRU. Acá, para Sergio, la distancia, que es igual a 2K, sería igual a velocidad por el tiempo. Entonces, como T está en horas, que es 5 horas, la distancia es vale 2K, voy a reemplazar, ya que K yo lo tengo que vale 70. Entonces, reemplazando en la idea de la distancia, tenemos nosotros que 2K por 70 va a ser igual a que a velocidad por 5. Simplificamos, aquí le podemos sacar quinta. Si te la sacamos quinta sería 14 por 2, sería pues 28. Entonces, es aquí donde la velocidad nos va a ser a nosotros 28. 28 ¿qué? Kilómetros por hora. Y es así donde la clave aquí va a ser la letra P. La letra P. Es un problema muy accesible que ha venido en la parte de razonamiento matemático, ¿sí? El tema de recorridos y trayectorias. Pregunta de examen de admisión San Marcos. Ahora, ¿es la única pregunta que vamos a hacer? Pues no. Vamos a hacer todavía más preguntas.
La siguiente pregunta te va a gustar porque es sobre el tema de conjuntos en el curso de aritmética. Pregunta número 33 dice que al ingresar a un salón de clases, la maestra Juana Lupe observa que los 25 alumnos que asistieron a clases, 12 están conversando mientras 8 se quedaron dormidos. De los 9 que están recostados sobre la carpeta, 3 están dormidos. ¡Wow! Y 4 están recostados. ¿Cuántos alumnos no están conversando, no están recostados ni están durmiendo? Bueno, aquí el tema sobre conjuntos. Vamos a hacer ciertos gráficos. Aquí va a ser mi gráfico general que va a expresar mi conjunto universo donde ocurre dicho fenómeno. Aquí vamos a colocar tres conjuntos, los que están conversando, los que están recostados y los que están durmiendo. Obviamente no podría haber una intersección entre conversando y durmiendo, ya que no tendría pues sentido. El grupo que están recostados, ¿va a haber una parte de ellos que está conversando? Sí. ¿Y una parte de los que están recostados que están durmiendo? Claro que sí. Entonces, va a haber una intersección entre el conjunto de los que están conversando y conjunto de los que están recostados. Y va a haber otra intersección entre los conjuntos que están recostados y el grupito que está durmiendo. Por reconocer el problema, lo que están conversando son 12, recostados 8 y durmiendo, recostados 9 y durmiendo 8. Listo. Hacemos nuestros conjuntos. Ya está. Y como dato, ¿sí? Notamos que los que están recostados, 4 están conversando. Los que están recostados, 3 están durmiendo. Uy, 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 3 están durmiendo. Eso quiere decir que ya puedo tener la cantidad de alumnos que están solamente conversando, solamente recostados y solamente durmiendo. Esto planteamos así. A que sería 4 y a que sería 3. Listo. Bueno, como aquí es 4, ya pues por diferencia que sería pues 8. 4 más 3 te da 7. Por diferencia que sería 2. Y como aquí yo tengo 3, por diferencia los que solamente están durmiendo sería solamente 5. Listo. Aquel grupo en el cual no está haciendo ninguna de estas actividades, ni conversar, ni recostar, ni dormir, vamos a ponerlo por acá, X. X. Y por conexión del problema, el conjunto universo tiene solamente 25 alumnos, por lo que la suma de todos ellos más X debe ser igual a 25. Entonces aquí le vamos a plantear 8 más 4 más 2 más 3 y más 5 y más X te va a dar 25. Notamos también que 8 más 4 más 2 más 3 más 5 te da como resultado un valor de 22. 22 más X debe ser igual a 25. Como consecuencia de ello, y como tú comprenderás también por una simple diferencia, X sería igual a 3. Entonces, la clave aquí sería letra B, la cantidad de alumnos que no están conversando, ni recostados, ni durmiendo, es igual a 3. Por lo que la clave aquí sería la clave letra B. Letra B. Es un problema que ha venido en examen de admisión San Marcos con respecto al curso de aritmética tema conjuntos. Entonces, siempre es bueno detallar las cosas que pueden pasar en este problema. A continuación, vamos a ver uno más, un problema más sobre geometría. Acá nos dice, en la figura se muestra un modelo de ventana acrílica de forma rectangular. El fuerte viento ha hecho que la ventana se raje por la diagonal. Uy, qué mal. Por la diagonal se ha rajado la ventana. La diagonal aquí en este caso va a ser pues AC. Si T, A y D son puntos de tangencia, AD es diámetro del semicírculo. Eso quiere decir que aquí hay un semicírculo. Este pequeño espacio es 3/4 de metro. Hay el perímetro del semicírculo en la ventana. Entonces, aquí el perímetro del semicírculo en la ventana sería solamente esta distancia, esta longitud de AD con el contorno, que es todo esto. O la longitud de arco de AD con el
diámetro de AD. Bien, entonces, básicamente aquí en el problema lo que tendríamos que hallar es simplemente radio. Si conozco yo el radio, en valor numérico, ya puedo conocer esta longitud, el diámetro, y ya también ya podría conocer en este caso el contorno de, en este caso, de la circunferencia. Entonces, vamos a plantear de la siguiente manera. Vamos a dibujar, ¿sí? Tema, relaciones métricas. Vamos a aplicar aquí la parte de relaciones métricas. Obviamente esto se va a dar en la circunferencia. Yo sé que la propiedad de circunferencia respecto a relaciones métricas tenemos propiedad de la tangente, propiedad de la secante, ¿sí? Que se usa bastante en problemas de relaciones métricas. Dejamos acá nuestro rectángulo y por acá vamos a colocar nosotros nuestra semicírculo. Bueno, aquí vamos a colocar A, B, C y por aquí vamos a colocar D. D. En la parte de acá vamos a colocar T, T nuestro punto de tangencia, lo vamos a colocar así. ¿Y dónde se ha cortado? ¿Dónde se ha rajado? Pues simplemente esta diagonal. Que intersecta, ¿sí? Acá sería el A, punto de tangencia, acá el corte. Eso quiere decir que aquí esta recta para la circunferencia sería como una secante. Eso quiere decir que podríamos aplicar por acá el teorema de la tangente con la secante. Podríamos aplicar eso. Vamos a ver. Por condición, esto es 3/4. Y también, bueno, no, como esto es el diámetro, este O, vamos a colocarlo como referencia, este sería el centro de la circunferencia. Entonces, bueno, por acá sería aquí el centro y por acá aparece pues un cierto radio, que simplemente lo vamos a llamar R. Entonces, este radio al girar, que lo podríamos ver de la siguiente manera, ahí está nuestro radio, se mueve así, se mueve así y se mueve así. Cuando llega a este punto de tangencia, quiere decir que la distancia entre OT sería pues R. Acá también sería R y aquí también sería R. Por lo que AD mediría simplemente 2R. OT sería pues R. Y como es paralelo a OC, a OD, este OD también debería medir R. Entonces acá sería R, R y R. Entonces, ya podemos tener una idea geométrica de lo que podríamos hacer. Acá mide R entonces, R, y simplemente pues la distancia OD sería pues acá 2R. Listo, ya está. Si aquí aplicamos Pitágoras, en este caso la hipotenusa sería simplemente R raíz de 5. ¿Y cómo lo hacemos? Por aplicación del teorema de Pitágoras. La distancia, la longitud AC mide R raíz de 5. Listo. Ahora, por el teorema, ¿pero qué teorema? De la tangente. ¿Y por qué tangente? Porque si te das cuenta, esta eh, recta OC es tangente. ¿Y esta tangente con qué se está intersectando? Con la secante. ¿Quién es la secante? La secante sería AC. ¿Y de qué trata el teorema de la tangente? Nos dice que la tangente, en este caso sería R elevado al cuadrado, sería igual a toda la secante por la parte exterior. Eso quiere decir que R al cuadrado sería igual a R raíz de 5 por R por 3/4. ¿Y cómo se puede verificar eso? Bueno, sencillo, aquí también podemos aplicar lo que se le llama relaciones métricas, ¿sí? Para un triángulo, ¿sí? Si hasta se olvidado del teorema, acá es 90 grados, aquí trazamos la altura que es 90 grados. Altura, por aquí altura. Si aplicamos las relaciones métricas del triángulo, nos daría pues la misma idea.
que un cateto elevado al cuadrado es igual a su predicción, que es 3 cuartos, por la hipotenusa, que es r raíz de 5. O sea, podemos aplicar esa propiedad. Entonces, tenemos por acá que r cuadrado sería igual a r raíz de 5 por 3 cuartos. Lo planteamos así. R al cuadrado es igual a r raíz de 5 por 3 cuartos. Ya. Y listo. Aquí ya podemos simplificar el r y me quedaría que r es igual a 3 cuartos por raíz de 5. Acá ya hemos simplificado lo que se le llama el r. Lo hacemos así, de la siguiente manera. Súper sencilla. Se va esto con esto. Listo. Bueno, sigamos resolviendo por acá. Aquí, por ejemplo, R nos sale a nosotros 3 cuartos de raíz de 5. Como ya tengo el valor de R, ya puedo determinar lo que se le llama el semiperímetro del círculo. Sería simplemente acá hay 2R más pi por el radio. Pi por el radio más 2R. Ese sería el perímetro del semicírculo. Acá sería perímetro del semicírculo. Sería así. R por pi más 2R. Igual a, bueno, si el perímetro siempre lo expresamos en geometría con 2P. 2P expresa a nosotros el semiperímetro. Factorizo el R. Y R, bueno, me sale R por pi por más 2. R por pi más 2. Pero R es 3 cuartos de raíz de 5. Reemplazamos. Nos quedaría 3 cuartos de raíz de 5 por pi más 2. Y fíjate, esa sería la respuesta que nos están pidiendo en el problema. Por lo que la clave sería la letra B. Entonces, hemos visto hasta ahora un problema de examen de admisión San Marcos que está súper aplicativo. Vamos a ver ahora un problema en el curso de álgebra con respecto al tema de ecuaciones, sistemas de ecuaciones. Por acá vamos a colocar lo siguiente. Tema, sistema de ecuaciones. Bueno, en el problema nos dice que vamos a una librería, tiene disponible en total 30 lapiceros distribuidos en 3 colores: rojo, negro y azul. Ya está, ya. Los precios por unidad son respectivamente 4, 3 y 2. Eso quiere decir que cada lapicero rojo cuesta 4 soles, cada lapicero negro está 3 soles y cada lapicero azul está 2 soles. Jorge deberá pagar 110 soles por la compra de todos los lapiceros disponibles. Pregunta: ¿cuántos lapiceros de color rojo comprará Jorge si debe adquirir la mayor cantidad de lapiceros azules? Para ello, vamos a definir nuestras variables. Es muy importante hacer esta parte. Sea X el color o número de lapiceros, en este caso rojos. Y es el número de lapiceros de color, en este caso negro. Y Z, vamos a poner que es el número de lapiceros de color azul. Lapiceros azules. Por el condición del problema, la suma de todos ellos tiene que dar 30. 30. Listo. Aquí la vamos a llamar ecuación número 1. Bueno, y lo otro simplemente que ya multiplicamos cada lapicero por el precio de cada uno para hallar el monto total. En este caso van a ser 110 soles. 4x más 3y más 2z es igual a 110. Esto es lo que tenemos por acá. Ecuación 2. Tenemos 1 y 2. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos relacionar ambas ecuaciones? Pues si te das cuenta, tenemos que eliminar una variable, por lo que en la parte de arriba me conviene multiplicar por 4 y luego lo resto. ¿Sí? Creo que esa parte sería la idea más adecuada para hacer este problema.
Aquí vamos a colocar 4 veces en la ecuación 1 menos la ecuación 2. Ahí tenemos lo siguiente, ¿sí? Al hacer esto, tenemos que, al hacer esto nos da y más 2z igual a 10. Y más 2z igual a 10. Si y más 2z es igual a 10, ¿qué valores puede tomar z y qué valores puede tomar y? ¿Sí? Vamos a darle valores entonces. Si y vale 2, sería 2 por 4. Z vale 4, y vale 2. Un y más sería con z, obviamente para que te dé 10, te sería pues 3. C más 2 por 2, tienes que arreglar, porque el y sería pues 6, en este caso z sería 2. Entonces hasta ahora z puede tomar 4, 3 y 2. ¿Y ahora qué más, profe? Y acá también puede ser de 8 más 2 por 1 igual a 10. Con esto, por ejemplo, que estamos dándole valores al z, al y para obtener z, notamos que cuando la cantidad, en este caso, ¿no? Para poder reemplazar, eh, y vale 2, z vale 4, y bueno, no, el total sería pues 10, ¿no? Hacemos eso un montón de veces, como hemos hecho acá, y comparamos con lo que nos pide en el problema. Aquí yo tengo z que es mínimo y por aquí yo tengo z que es máximo. El z máximo sería cuando z es igual a 4, ya que el único valor que cambia es cuando z es igual a 4. Y por diferencia aquí también sería 3. 3. Entonces, por acá, hacemos lo siguiente. Z es igual a 4 como máximo, ya que aquí hemos comparado que z como máximo, ¿cuánto es? 4. Y si z es el máximo, ¿cuánto sería y? Pues y sería 2. Y sería 2. Entonces, de toda la tabulación que hemos hecho, el z, que es máximo, ¿qué valor numérico le ha dado? 4. ¿No? 4. Si z vale 4, y sería pues ¿cuánto? 2, porque aquí hemos colocado lo siguiente, ¿no? Z es 4 como máximo, ¿cuánto vale y? 2. Una vez ahora que hemos hecho eso, ¿sí? Comenzamos a ordenar, ¿correcto? Tenemos nosotros que x más y, que es 2, y z, que es 4, sería pues igual a 30. Entonces, aquí nomás sacamos nosotros que x, ¿cuánto vale? 24, ¿no? Súper sencillo, 24. X más 2 más 4 igual a 30, x pues sería simplemente 24. X es igual a 24 cuando z es máximo. Y ahora entonces aquí la clave va a ser la clave letra E. Sí, 24. Clave letra E. Entonces, hasta aquí hemos visto problemas de RM, aritmética, álgebra y geometría. Ahora vamos a hacer a continuación un problema de trigonometría. Ahora dirá, profesor, pero ese problema es un poquito complicado, tiene muchas variables. En temas de estar presente en todo esto sería muy complicado. Pues déjame decirte que no es así. Solo tenemos que graficar. En gráfica nos dice que el tema aquí es ángulos verticales. Y nos enfocamos por acá. Esta es una pequeña montañita de una cierta altura. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? Dice que en la parte más alta vamos a poder visualizar un dron. Acá el dron que se va a mover. En el primero sería pues su ángulo, ángulo en este caso de elevación, de inclinación, perdón, sería pues alfa. Tomando en cuenta como observador, en este caso el dron. Entonces quiere acercar. Entonces acá sería ángulo beta. Beta. ¿Cómo podemos hacer la relación entre alfa y beta de la siguiente manera?
Según nosotros que la altura, ¿sí? Del suelo al dron es de h. Y como el suelo es pequeñito, aquí sería, por otro problema, que sería h minúscula, aquí sería h mayúscula, y aquí h minúscula. Comenzamos aquí que por diferencia que sería h mayor menos h menor, por diferencia. Aquí, por diferencia que sería h mayor menos h menor, ahí está. Obviamente aquí el triángulo que estamos formando es triángulo, en este caso, rectángulo. Entonces, lo que yo quiero apoyar este problema es esta distancia. ¿Cuándo se ha desplazado? D. Pero si te das cuenta, por acá tenemos triángulo notables y el cateto opuesto. ¡Oh! Si por aquí tenemos el cateto opuesto, automáticamente ya podríamos conocer el otro cateto. Sí, ya lo podemos conocer. Entonces, todo esto sería igual a ¿cómo? ¿A qué cosa? Todo esto valdría igual que h mayúscula menos h minúscula por la cotangente de qué ángulo, pues alfa. Profesor, ¿y esta otra distancia que sería igual? Pues sería igualito, ¿sí? Vamos con los valores. Acá sería la diferencia de alturas por la cotangente de alfa. ¿Bien? Entonces, acá sería h menos h cotangente de beta, ¿sí? Esta lista sería cotangente de beta, y el otro sería simplemente h menos h cotangente, pues, de alfa. En función del alfa, en función de beta, para ese triangulito, y el otro sería por el triángulo mayor, ¿no? Bien, entonces, esta distancia sería simplemente la diferencia de ambas distancias. Ahí está. Entonces, vamos a calcular, en este caso, D. Como les había comentado, D viene a ser simplemente una distancia que sería esto igual a velocidad por tiempo. Listo. El tiempo, el tiempo es muy importante. El tiempo, aquí, ¿sí? Si aplicamos un poquito que, bueno, no, distancia es igual a velocidad por tiempo. El tiempo aquí, si te das cuenta, está en el tiempo, en el problema, ¿sí? Lo tenemos que dividir entre 3.600. ¿Por qué? Porque te dan horas y tú quieres segundos. Entonces, acá sería mi nuevo tiempo 10 entre 3.600. Utilizamos un cero y ¿qué te va a quedar? Algo muy interesante. Debe ser igual a P sobre 360. Ya que al momento de simplificar, este cero se va con este cero. Listo, ya está. Entonces, yo ya tengo ya el valor de distancia. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Calculamos h minúscula. ¿Cómo llamamos h minúscula? Una relación trigonométrica. ¿Sí? Y lo hacemos así. Estamos de esta manera. H menos h por cotangente de alfa menos cotangente de beta, que sería igual distancia. ¿Y cómo hacemos eso? Pues simplemente haciendo una simple diferencia, ¿no? Este de más este de acá sería igual al de acá, pero como acá yo quiero hallar el de, solamente sería las diferencias de ambas longitudes. Ahí está. Entonces vamos a despejar h menos h cotangente de alfa menos cotangente de beta es igual a d. D tiene un equivalente de v entre 1600. Entonces, solamente voy a despejar h menos h sería igual a v por 360 multiplicado por la cotangente de alfa menos cotangente de beta. Despejamos y me quedaría que h minúscula es igual a 360 por cotangente de alfa menos cotangente de beta. Bien,
Entonces, solamente vamos a hacer, bueno, transposición de términos, ¿sí? El este menos h se va al otro miembro y el de acá se va al otro miembro. H menos todo esto es igual a h minúscula. Entonces, aquí la clave de este ejercicio sería arriba V, ya, todos tienen V, abajo 360, ya está, cotangente de alfa menos cotangente de beta. Cotangente de alfa menos la cotangente de beta. ¿Ya? Como ya hemos hecho un criterio de simple interposición de términos, notamos que H es todo esto. Todo esto. Y de esa manera terminamos con este ejercicio. ¿Correcto? Súper sencillo, nada del otro mundo.